Bueno, les doy la bienvenida nuevamente y voy a tratar de compartir con ustedes la importancia de las direcciones de enfermería. Y acá en el Power les pongo departamento de enfermería, porque quizás no tengan direcciones de enfermería y puede ser parte de lo que es una filosofía de un departamento. Para quienes no conocen mi trayectoria de 36 años de ser enfermera, siempre soñaba con una dirección de enfermería, 27 años en Clínica del Sol, departamento de enfermería, y llegó el momento donde alguien me ofrece, como en el Finoquieto, una dirección de enfermería unificada al lado del director médico y del director administrativo. Y la realidad que me encontré en una situación donde yo tenía que tomar la decisión de renunciar a 27 años para poder asumir una dirección. Pero era mi sueño, y los sueños se cumplen. ¿Tenía miedo? Sí, por supuesto. Dejar 27 años de Clínica del Sol no era una decisión fácil de tomar, pero era mi sueño. Y dije, bueno, si yo soñaba con una dirección de enfermería, esta es la oportunidad y tendré que dar el primer paso para poder lograrlo. Y así tuve el honor de estar durante casi 10 años dirigiendo el Sanatorio Finoquieto. Y lo que pretendo compartir con ustedes, en base a que varios consultan y me escriben, es qué cosas definí en su momento porque quería posicionar a la enfermería. Por eso les digo que esto quizás, esta filosofía que yo les voy a contar, que definí, que tiene una vara bastante alta, que es posible, sí, es posible, no tengan ninguna duda porque lo logramos, pero pueden ser utilizadas en los departamentos de enfermería. Entonces, empiecen por definir la filosofía, ¿no? La filosofía de la dirección o del departamento. Yo voy a compartir la que yo definí, pero quizás le puede ser de utilidad a ustedes. Eh, la dirección de enfermería es un importante recurso humano dentro de la institución y está organizada dentro de la estructura del sistema y tiene que colaborar con el cumplimiento de los objetivos de la institución, que incluye la prestación del cuidado, la calidad eficaz y, por supuesto, la disminución de los costos. Me voy a cansar de repetirle en todos los videos que la diferencia entre eficiencia y eficacia está dada por los costos. Otra de las cosas que hay que definir desde la filosofía es las teorías. Tenemos grandes teóricas nosotros en nuestra profesión, pero hay que definir qué queremos y cuál es la teoría, cuál es el modelo que vamos a seguir. ¿Qué hacen las teorías? Son métodos que tienen como finalidad orientar la actuación, una guía, y está dirigida ¿a quién? A los consumidores, a los enfermeros. Y la estructura está creada fundamentalmente para un modelo de salud que incluye conceptos básicos, como ser humano, salud y, por supuesto, sociedad. Lograr un compromiso, principalmente de la práctica de la profesión. ¿Y esto qué es? Ayudar al ser humano a elevar el nivel de salud y poder brindar los contenidos necesarios ante el sufrimiento o a veces la muerte cuando la salud no se logra alcanzar. También debemos reconocer que existen diferencias en la preparación entre los profesionales y valoramos la diversidad de conocimientos y de habilidades, pero tenemos que conocer con qué equipo estamos trabajando. Y todos los profesionales deben ser empleados que con eficiencia y eficacia logren este acuerdo en su formación de base, pero también ver cuáles son sus habilidades técnicas, sus capacidades y su aptitud. ¿Para qué? Para poder potenciarlos, porque todos podemos capacitarnos y podemos aprovechar y podemos potenciar. Pero para esto hay que dirigir el esfuerzo para mejorar la asistencia. Otra de las cosas que definí fue reconocer y fomentar las estrategias, ¿no?, de coordinación, consultas y colaboración entre los profesionales, entre otros, y entre toda una red de salud, porque la verdad que nosotros tenemos una amplia red. Lo que nosotros tenemos que ser es profesionales compartiendo. Yo siempre digo, si yo algo hice, yo te lo comparto, si vos lo mejorás, devolvémelo para seguir mejorando.
pero tenemos que ser solidarios. Esto es muy importante para todos nosotros. La enfermera tiene responsabilidad profesional y tiene que estar acorde con qué, con sus funciones. La enfermera son los responsables de todos sus actos y tienen que desempeñar estas funciones dentro de un marco ético y, por supuesto, legal. Hay que admitir las necesidades de desarrollo del personal. ¿A qué? ¿A través de qué? De la formación continua. Tenemos que creer que la formación continua es imprescindible para optimizar la atención y para que los servicios funcionen. Entonces tenemos que emplear muchos métodos de evaluaciones para ver de qué manera podemos contribuir y ayudar a nuestro personal. Otra de las cosas que tenemos que definir es cuál es la misión. O sea, toda empresa tiene una misión y una visión. Bueno, la dirección de enfermería, el departamento de enfermería también tiene que tener la propia. Entonces hay que definirla. Yo definí esta, yo la comparto. Ustedes pueden definir, pueden adaptarla. La misión que definí fue brindar cuidados de enfermería individualizados, integral y eficaz, que aseguren una atención profesional humanizada para el paciente y su familia, en total interacción coordinada con los demás miembros del equipo de salud. Nosotros estamos inmersos en un equipo de salud, donde tenemos que ser colaborativos, donde tenemos que aprender a trabajar en equipo. Y por supuesto que también tenemos que definir cuáles son los objetivos de la dirección. Pueden ser, o el departamento, estimular la actividad de la formación continua y la capacitación de los servicios, establecer sistemas y modalidad de comunicarse para lograr una mejor relación y compartir la información entre los integrantes del servicio, los integrantes del paciente, la familia, los colaboradores, el resto del equipo, los interdisciplinarios. Planificar, administrar y coordinar los recursos materiales con los otros miembros del equipo. Y también tenemos que definir a qué nos comprometemos. Porque nosotros nos estamos comprometiendo a algo. Yo voy a compartir lo que nosotros definimos en su momento. Nos comprometimos a utilizar el marco conceptual teórico práctico como fundamento y base de los servicios de enfermería que íbamos a brindar. A evaluar la modalidad de las prestaciones de los diferentes cuidados según la necesidad de los pacientes y en función de los recursos que enfermería disponía. ¿Por qué digo en función y en las necesidades del paciente? Porque no todas las instituciones tenemos el mismo cliente, no todos tenemos los mismos recursos, entonces nosotros tenemos que evaluar qué servicio podemos dar con lo que tenemos. Pero lo que tenemos, sacar el mejor provecho. Otra de las cosas que nos comprometimos fue implementar estrategias que fueran tendientes a fomentar una asistencia de calidad y también de rentabilidad, porque estamos inmersos en un ámbito donde tiene que ser rentable. Entonces nosotros, los enfermeros, tenemos que apostar y tenemos que trabajar con los costos. Nos comprometimos a estimular e incrementar y a promover relaciones de trabajo en equipo. Esto es clave, porque esto a futuro me va a llevar a un buen clima laboral. Entonces hay que trabajar en el trabajo en equipo. Hay que garantizar una gestión responsable de la calidad en la asistencia y también de la actividad del personal de enfermería. Evaluar la asistencia brindada a los pacientes, podemos hacer si tenemos algún servicio de encuestas de calidad, y si no, tenemos que hacerlos nosotros, porque el objetivo es evaluar, corregir y reevaluar los cambios que son necesarios. Si yo sigo haciendo todos los días lo mismo y tengo este resultado, nada va a cambiar. Entonces yo tengo que reevaluar y tengo que ver qué cambios puedo proponer para que esto mejore. Ampliar los programas de educación, constituir un comité de docencia para lograr la mayor adhesión y por supuesto que cumplir con los estándares de productividad que uno establece. Pero cuando uno establece estos estándares, hay que medirlos en porcentaje para ver cómo vamos creciendo. ¿Qué pasa con las teorías y el marco conceptual? Bueno, el marco conceptual, dado por la Dirección de Enfermería, se puede observar con muchos componentes o diferentes lineamientos
extraído de diferentes teorías. Uno puede ir directamente a un modelo o una teórica, o puede tener un mix, ¿no? Bueno, que es lo que yo más o menos fui diseñando en su momento. Y nosotros nos basamos en que queríamos concebir al hombre como un ser biopsicosocial, ¿no? Es un componente biológico, es psicológico, es social, interrelaciona, que le confiere la propiedad de ser un ser único, porque siempre digo lo mismo, un paciente diabético no es igual que el otro, no siente lo mismo, no tiene las mismas vivencias, no vive la enfermedad de la misma manera. Por lo tanto, esto también, este ser único, que se desempeña y que se comparte, también con la familia. Porque hoy en día no hablamos del paciente, hablamos del paciente y de la familia. En cuanto al rol de la enfermería, se insta en fomentar el autocuidado de los pacientes en todas, en sus diversas etapas. ¿Por qué? Porque debemos buscar de equilibrio esto de promoción, prevención, curación y rehabilitación, o sea, los niveles que nosotros tenemos. Atención primaria, atención secundaria, terciaria, depende de donde ustedes se desempeñen su rol, pero nosotros tenemos que hacer todo lo mejor relacionado al autocuidado. Nosotros tenemos que ayudar al otro a que se autocuide, porque el que está enfermo es el otro. Yo no puedo hacerme cargo de la enfermedad del paciente, pero sí lo puedo ayudar. También señalando la importancia de que tiene la capacitación permanente y la comunicación para establecer una eficaz relación entre la enfermera y el paciente, es muy importante que nosotros capacitemos a nuestro personal. Y voy a hacer muchísimo hincapié en esto de la comunicación terapéutica, del lenguaje corporal. Por supuesto que los invito, hay más de 100 videos en mi canal y tienen de todo esto, pero les recuerdo que el lenguaje corporal es el 70% versus un 30%, que es lo que dice la palabra. Entonces, muchísimo cuidado con el lenguaje corporal. Y en este marco conceptual se forma a partir de estas teorías que uno busca, ¿no? Perfilar, buscando el mejor performance para nuestros profesionales. Y le voy a nombrar algunas teóricas. La teoría naturista, o sea, que está contemplando en cada una de las técnicas que se realizan, la higiene, el control, el entorno, el confort, la adecuada iluminación, la dieta, la necesidad que tiene de realizar o no algún tipo de actividad dentro de esto. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros implementamos fue el juego, la ludopatía. Esto es muy importante, porque es muy duro estar 24 horas mirando el techo, ¿no? O solo, si la familia no está. La otra teoría importante es la de suplencia o ayuda. ¿Por qué? Porque reconocer que el hombre y la familia tienen necesidades que tienen que ser satisfechas, y es un biosistema que en constante equilibrio, la familia cumple dos propósitos básicos, ¿no? Que es la protección y la socialización. Y otro, que es la adaptación, ¿no? ¿De qué manera vamos a ser transmisores de esta cultura? Entonces la enfermería a veces suple estos aspectos. ¿Por qué? Porque están ausentes. Y los enfermeros, estamos 365 por 24. Enfermería desarrolla estas actividades intra o interdisciplinariamente, fomentando que también la investigación científica, algo que nosotros tenemos que trabajar más, que es relacionado a la investigación. Pero tenemos que ampliar este método en su atención. ¿Para qué? Porque es un servicio que brindamos, social, único, definido, esencial, con amplia autonomía, porque tenemos nuestra autonomía, tenemos que desarrollarla, pero también tenemos que compartir las decisiones y las responsabilidades con el resto del equipo. Y cuando hablo de la teoría del autocuidado, las relaciones de este proceso de salud y enfermedad es continuo, entre la capacidad y la incapacidad, con los distintos niveles de bienestar o resultado que a veces puede interaccionar en el hombre con el entorno, con el medio. Pero la educación tiene un desarrollo muy importante. Entonces, para nosotros la educación para la salud es un proceso en el cual hay que estimular a la persona a que desarrolle hábitos sanos.
¿En función de qué? Y en función de poder conservar y mejorar y promover su salud. Entonces, enfermería promueve esta estrategia, estimulando esta capacidad para el cuidado de la salud. Tenemos la teoría de las interrelaciones, que desde el punto de vista social el hombre se encuentra en una relación totalmente dinámica con su medio ambiente, con su medio físico, con su medio económico, social, cultural, y tiene entre otras necesidades. ¿Necesidades de qué? De elegir. ¿Por qué? Porque tiene propósitos, tiene forma de expresar que quiere, pero también de relacionarse. Entonces, todo el equipo, enfermeros, supervisores, directivos, tienen como función, entre otras, la de favorecer este ambiente de aprendizaje de forma continua para poder acompañar a todos los profesionales a desarrollar su máxima capacidad y tratar de establecer una relación positiva, tratando de brindar que se lo ayuda a esta relación eficaz y efectiva en su vida profesional. Y este es un trabajo conjunto que se va a ver reflejado en la calidad de atención que se brinda y, por supuesto, el propósito del desarrollo y el crecimiento. Y para esto, para mí, es muy importante que exista la definición de puestos. ¿Qué es esto cuando digo definir puestos? ¿No? Bueno, el análisis de puestos es el proceso donde se determina mediante la observación y el estudio la información significativa de cuáles son las obligaciones y las responsabilidades y las condiciones específicas para un puesto. No todos elegimos hacer lo mismo, no todos podemos hacer lo mismo, no todos tenemos la habilidad ni el conocimiento para poder desarrollar. Entonces es muy importante que ustedes definan su puesto de trabajo. Las especificaciones de los puestos describen también el alcance que tiene, ¿no? Porque uno tiene un organigrama. Bueno, ¿cuál es el alcance que tienen? Los factores de compensación, del trabajo concreto, de la educación, la experiencia, el esfuerzo. Bueno, definan eso también. Y tener definido el puesto de trabajo a mí me va a permitir, primero, hacer un proceso de selección, que coincidan, que todos los puestos vacantes tengan el mismo lineamiento, la misma mirada. También me va a permitir determinar las necesidades de formación. ¿Por qué? Porque quizás yo puedo decir, bueno, necesito formarlo en tal técnica, o en tal conocimiento, o en tal habilidad. Establecer normas realistas, planificar la necesidad del personal en forma eficaz, define también con precisión cuáles son los requisitos para el puesto, para decir está apto o no está apto, me permite la revisión fácil de mantenimiento o no de ese puesto de trabajo, la creación de sistemas de seguridad, y el trabajador, por otro lado, tiene el beneficio de conocer qué se espera de él. Esto es muy importante. El trabajador debe saber qué se espera. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir, y vuelvo a insistir con la evaluación de desempeño como una herramienta valiosísima. Y siempre digo lo mismo porque cuando he hecho asesoramiento, la evaluación de desempeño no la inventé yo. Si es una evaluación de desempeño 360, muchísimo mejor, pero está en el programa de garantía de calidad. O sea, está en el programa de garantía de calidad del Ministerio de Nación. Pero muchos se desconoce y no lo utilizan. Pero bueno, siempre se los recomiendo. Vamos al análisis del puesto de trabajo, que se puede ver de dos perspectivas diferentes, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones y cuáles son las responsabilidades, ¿no? Entonces, esto por un lado, pero también, ¿cuáles son estas habilidades y estos atributos que se requieren para tener un buen desempeño? Para cada actividad o para cada grupo hay que definir claramente las obligaciones y hay que indicar quiénes deben desempeñarlos. Si se logra utilizando este análisis funcional, está fantástico. Pero el estudio científico, la exposición de todas estas circunstancias que a veces se requieren de los puestos, me va a permitir determinar la naturaleza y los factores
que capaz tengamos que modificar. Entonces hay que tener 5 aspectos o 5 factores importantes. La actitud mental, primero. La actitud física. Los conocimientos necesarios, la responsabilidad de la función y, por supuesto, las condiciones de trabajo. Yo cuando hablo de actitud versus aptitud, siempre digo lo mismo. 80% es actitudinal, 20% es aptitud. Si yo no tengo conocimiento de algo, ¿puedo adquirirlo? Sí, con la capacitación continua lo puedo adquirir. Pero hay un montón de cosas que nosotros lo traemos desde el ser, después vamos en otro video, vamos a hablar de las competencias, como siempre digo, lo traemos de cuna, lo traemos de nuestros padres, ¿no? De nuestra enseñanza. Vamos a definir cuál es la función de una directora o una jefa de departamento, porque no hay que definir el puesto del colaborador, sino también el puesto de la dirección o la jefa de departamento. Yo, por supuesto, que voy a compartir lo que yo definí en su momento. La función era que tenía la responsabilidad de guiar, dirigir y liderar a los profesionales a su cargo. También, como líder, debe ser modelo para el resto de los profesionales que trabajan en la organización. Y cuando digo modelo, digo, hay que dar el ejemplo. Se debe exigir respeto, lealtad y ser capaz de motivar al personal de enfermería para la provisión de brindar una asistencia de alta calidad. Como gestora, la responsable de distribuir el presupuesto. Nosotros debemos aprender a trabajar con presupuesto. No es lo mismo contar en el momento oportuno lo que necesito que tener que esperar a que se solicite una orden de compra y yo necesito algo hoy y lo tengo por proceso, dentro de la institución, dentro de 2 meses. Es responsable de establecer los objetivos de sus colaboradores, ya sean de los jefes, supervisores, coordinadores, el cargo que tengan. Es responsable de ofrecer una asistencia segura y eficaz a los pacientes internados dentro de esta institución. Y a través del equipo de supervisor, coordinador, lo que tenga, deberá dirigir a este personal para que realicen sus funciones y las tareas de acuerdo a las normas y a los objetivos elaborados. Vuelvo a decir lo mismo, estoy hablando de normas, normas de procedimiento. Debemos tener también la responsabilidad de promocionar el bienestar físico, emocional y laboral del personal a cargo. Y acá también ingreso en un clima laboral, que esto es muy importante para que cuando yo tenga que ir a trabajar venga con ganas y no con una mochila. ¿Cuáles son los objetivos generales que en su momento definí? Primero, mejorar la calidad de los cuidados, colaborar en el cumplimiento de los objetivos de la institución, de acuerdo a la misión y la visión de la institución, para brindar cuidados de calidad eficaz en cuanto a los costos, y por supuesto proporcionar fundamentos que permitan la delimitación de las negligencias de enfermería. ¿Cometemos errores? Sí, por supuesto. ¿Podemos modificarlos? Sí, por supuesto que también podemos. El tema es hacer un análisis causa-raíz. Y los objetivos específicos que en su momento definí era evaluar la modalidad de prestaciones de los diferentes cuidados, basándome en las modificaciones de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a los recursos que tenía, implementar estrategias que fomenten una asistencia de calidad adecuada, proporcionar programas de educación a través de un comité de docencia, identificar cuáles eran los indicadores a través del comité de calidad y establecer un sistema de auditoría y de control. Lo que no está medido no está hecho, y lo que yo no mido no voy a poder cambiarlo. Y por supuesto, también evaluar la gestión del departamento o la dirección de enfermería. Y cuando digo evaluar, ahí me refiero a la evaluación de desempeño 360. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Yo pasaba por los 5 turnos de enfermería, daba charla en los 5 turnos de enfermería, entonces los turnos, hay actividades que no las podemos sacar al personal para dar una charla, entonces la charla era a las 12:30 de la noche, porque después los pacientes descansaban,
y hacíamos rotación del 50%, y después la otra charla era a las 2:30 de la mañana. Bueno, y yo pasaba muchas horas dando charla, mostrándole los indicadores, cómo estábamos, qué porcentaje, qué podíamos modificar para que me ayudaran. Y yo siempre decía, ¿no? Una de las preguntas que decía, bueno, ¿cuál era el nivel de comunicación con la directora? Porque si el nivel de comunicación a mí me daba un porcentaje bajo, yo estaba dejando de mi vida privada un montón de cosas, mis hijas, mi esposo, mi casa, mi hogar, mis vínculos, pero no estaba logrando el objetivo con los colaboradores. Entonces esto es muy importante, evaluar la gestión. También me encontré que a algunos jefes o algunos supervisores o coordinadores no les gustaba la evaluación, porque decían, ¿cómo me van a evaluar a mí? Yo decía, ¿por qué no? No tengan miedo a la evaluación. La evaluación te marca un camino, la evaluación te dice que necesitas cambiar. Y esto es muy importante. Pero no todo el mundo le gustaba. Tuve alta resistencia. ¿Cuáles son las cualidades para la dirección de enfermería? Para tener esta capacidad de dirigir se requiere cierto número de atributos, ¿no? Y yo los llevo a que piensen, a que reflexionen, que se automiren, ¿no? Porque no tengo que mirar al otro, tengo que mirar qué hago yo. Y estos atributos son importantes, porque son cualidades. Por ejemplo, la energía. Para ser un jefe, un directivo, se necesita ser capaz de desempeñar la gran variabilidad de actividades que tiene, pero se necesita energía física y mental. Y muchos jefes trabajan mucho y muchas horas en forma irregular, pero deben tener la mente alerta, el cuerpo vigoroso. ¿Para qué? Para soportar el trabajo, que a veces es riguroso, la fortaleza para terminar lo que se inicia, para sortear todos los obstáculos, porque obstáculos vamos a tener, piedras en el camino vamos a tener. El tema es que yo, ¿qué hago yo? ¿Me paro y me quedo a esperar que la piedra se corra o tomo una decisión y hago algo? Para esto se necesita energía. Ahora, si yo llego a la mañana y digo, ay, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Dónde está mi energía? Entonces, a veces tenemos que tener esta fortaleza, porque hay que saltar estos obstáculos que a veces se nos presentan. Es un requisito muy importante para un jefe. Pero a la vez tenemos que tener serenidad. Un buen jefe está relativamente libre de prejuicio, congruente con sus actos, refrena su ira, respeta la autoridad, es comprensivo en todos los aspectos con su equipo, es ecuánime y tiene, si acaso a veces, algunas pocas actitudes antisociales. Entonces, hay que ser, primero confiar en sí mismo, ¿no? Yo no puedo confiar en el otro si no confío en mí, pero también creer que uno puede enfrentar estas situaciones y lograr el éxito. Otra de las cualidades que necesitamos es tener conocimiento de las relaciones humanas. Acá es muy importante, puesto que es una parte muy importante en el trabajo del coordinador, del jefe, ¿no? Porque consiste en cómo podemos mejorar. Y se concluye que un jefe debe conocer mucho de esto, de las relaciones entre uno y otro individuo, y el jefe necesita conocer lo más posible acerca del comportamiento humano, la forma en que piensan, que determinan los individuos, cuáles son las actividades, cómo se interrelacionan los equipos. Ahora, a veces yo digo, bueno, a mí me da tristeza, pero a veces vemos que 2 o 3 personas trabajan bien en grupo y vienen los supervisores o los jefes y dicen, no, estos 3 puntos no, los vamos a separar. No, por favor, no los separen si se llevan bien, porque hay equipo de trabajo. Entonces, el jefe tiene que tener esta habilidad de ver, pero de fortalecer también. Hablamos de empatía. La empatía es la facultad que consideran las cosas en forma objetiva, de comprender según el punto de vista del otro. Esto es la empatía. Y se puede denominar como la capacidad de proyectarse en forma mental y emocionalmente a la posición del otro. Y cuando se es empático, se sabe que lo que hace es pensar cómo el otro lo haría,
O también, cuando no necesariamente a veces uno puede estar de acuerdo con el pensamiento del otro, pero les recuerdo algo, las opiniones son válidas. Mi opinión es válida, pero la opinión del otro también es válida. Yo puedo diferir, puedo estar no de acuerdo con la opinión del otro, pero no quiere decir que no sea válida. No quiere decir que porque yo tenga un cargo, mi opinión es única y válida. Pero tengo que escuchar. La empatía exige eso, respeto por el otro. ¿Para qué? Para respetar los derechos, para respetar sus creencias. Se pone mucho énfasis en este conjunto de valores, ¿no? Y la interpretación de los actos realizados y a veces de los no realizados. Deben ser objetivos. El jefe calificado es objetivo en sus relaciones con los otros y busca evidencia objetiva y las causas del comportamiento. Entonces tiene la facultad de sondear más allá de lo superficial, tranquilo, sin obstruir, pero el objetivo es descubrir la razón fundamental para solicitar, rechazar o ver la indiferencia que a veces muestran los colaboradores. Entonces el jefe tiene que ser objetivo y no se puede permitir a sí mismo implicarse emocionalmente a tal grado de que pueda resultar difícil hacer un diagnóstico objetivo y llevar a cabo. Entonces, tengan mucho cuidado con esto. La emocionalidad hay que trabajarla, pero no tiene que haber favoritismo, no tiene que haber preferencia, tenemos que ser justos. Otra de las cualidades es la motivación personal. El deseo de dirigir, de ver, de venir dentro de este individuo, ¿no? Bueno, esta fuerza externa, ¿no? Que siempre digo, la motivación es intrínseca en cada uno de los seres humanos, pero también los jefes, los directivos, tenemos que ver de qué manera podemos potenciar esta motivación. Entonces, la fuerza externa puede estimular este deseo, pero el elemento importante de un jefe es el impulsor de la motivación interna. Y esto se manifiesta a veces de muchas formas, tales como puede ser la persistencia, la voluntad, las difíciles horas que a veces nos toca trabajar, la aplicación, el entusiasmo, las ganas, y volvemos a la actitud. Y este factor del entusiasmo es extremadamente importante, ya que puede ser una de las características que más notamos o que más necesitamos de los jefes. Frecuentemente, a veces estamos opacada por la mediocridad, ¿no? Y incluso a veces por la deficiencia de estos atributos. Entonces, tenemos que trabajar y no hay nada grande si no lo logramos con gana, con entusiasmo, con esta actitud. Otra de las cosas que hay que trabajar con los jefes y por supuesto también con el personal es la habilidad de comunicación. Un jefe puede hablar, puede escribir, pero necesitamos que sean claros y que haya una energía también, que se vea plasmado en este comunicado o si estamos hablando. Y esta habilidad, para resumirlo de una forma un poco más precisa, las opiniones del otro y la selección de los enunciados, el jefe tiene que emplear diestramente la comunicación para propósitos bien informativos, persuade y también estimula. Pero hay que aprender a conocer el grupo. Y yo no me voy a poner en esta charla a hablar de lo que es el programa neurolingüístico, pero no es lo mismo un auditivo, no es lo mismo un kinestésico, no es lo mismo un visual. Yo tengo que conocer el grupo que dirijo. Y aprendiendo a conocer el grupo, voy a aprender a ver cuáles son las necesidades, cuál va a ser el mejor medio de comunicarme con ellos. Otra de las habilidades que necesitamos es la de enseñar. Con mucha frecuencia se dice que un buen jefe es un buen maestro. Enseñar es una de las mejores cosas que nos puede pasar para que la gente progrese, para que la gente se sienta inspirada, para ponerlas al tanto de determinados objetivos. Si yo no le cuento a la gente cuáles son mis objetivos, no van a poder colaborar.
Un buen maestro demuestra la habilidad. ¿Para qué? Para poder enseñar, para poder hacer preguntas, para ofrecer sugerencias, en lugar de dar órdenes. Tenemos que mostrar cómo hacer el trabajo, corregir cuáles son los errores. Hay que ayudar a la gente a corregir los errores. Y por supuesto, también los tenemos que preparar para el futuro, porque quizás alguno de ellos, desarrollando sus habilidades, pueden en un futuro ser importantes jefes. Debemos tener sentido social. Un jefe atiende a la gente, comprende sus fortalezas, sus debilidades, y también tiene la habilidad de trabajar con la gente que lo conduce a esto de la conquista de la confianza, de la lealtad, ¿no? Y la gente coopera. Y por supuesto que los triunfos, a veces se generan vínculos, relaciones amistosos, no amigos, amistosos. Por ejemplo, no me pregunten por qué, pero siempre digo, cuando hablamos de sentido social, no me pregunten por qué, pero organizan una cena y no invitan a los jefes, no invitan a los directores, no invitan a los supervisores. Bueno, empiecen a organizar ustedes actividades sociales. Yo tanto en Clínica del Sol como en Sanatorio Finoquieto organizábamos eventos, lo hacíamos con la familia, con los hijos, los nietos, qué sé yo, días de campo, viajes a San Pedro, contratábamos un micro, lo llevábamos, el que tenía auto iba en su auto, pero eran actividades sociales, y esto está buenísimo para poder compartir con el otro actividad social, y esto va generando un clima. Después tenemos las competencias técnicas. Conducir gente requiere la adhesión a qué? A principios definidos que tienen que ser comprometidos y seguir para lograr el máximo del éxito de cada uno. Y la habilidad para planificar, para organizar, para delegar, analizar, buscar consejos, tomar decisiones, esto es muy importante, pero hay que escuchar al otro. Es como digo yo, construye una maestría en técnica de escucha. Un buen jefe conoce todas las operaciones que se efectúan bajo su mando inmediato y tiene la visión y el conocimiento práctico suficiente para que se puedan ejecutar las cosas. Ningún jefe es perfecto. No nació un jefe perfecto. Y muchos no tienen todos los atributos que yo les vengo mencionando, pero sí pueden proporcionar, ponerse como objetivo, desarrollarlos, y a partir de ahí van a poder tener mejores resultados. ¿Cuáles son las acciones esenciales? La primera acción es persuadir. No hay una dirección sin el consentimiento de los dirigidos. Y para tener este consentimiento, el jefe, el directivo, por lo general debe recurrir a esto, a la persuasión, ¿no? Y algunos subalternos hacen todos los movimientos para ejecutar el trabajo porque creen que se supone que se debe hacer y se puede conservar y se puede requerir un pago económico. Pero cuando un jefe es eficiente para persuadir, la gente desea hacer su trabajo y está ansioso por hacerlo de manera competente. Y yo no estoy de acuerdo con remuneraciones económicas de acuerdo a desempeño, porque yo siempre digo, ¿no? Como jefe, como directivo, no soy quien para meter la mano en el bolsillo del otro, ¿no? Que lo puede afectar en lo económico. Y mediante el uso de la persuasión, el jefe se esfuerza para que para contar con este espíritu, con estas ganas de todos sus colaboradores y lograr que se desarrollen, que tengan determinada actitud, que los induzca a convencer, a ver las creencias. Y en realidad también se puede considerar como parte de que el jefe está centrado en la gente. Les reitero lo que les he dicho en otra oportunidad: el principal cliente de cualquier jefe, coordinador o supervisor son los enfermeros. No se olviden nunca de esto. Y existe, por supuesto, una íntima relación entre la productividad elevada y la elevada centralización en el empleado. Entonces, como práctica, un jefe, la persuasión existe, pero hay varios enfoques.
en la que uno puede ir seleccionando y adaptando. Y acá yo les doy un ejemplo. Haga sugestiones de tiempo para que lo piense la gente. Indique cuál es la razón por la cual tiene este punto de vista, cuál cree que son los beneficios, cuáles no. Yo digo subalterno, puede ser base de equipo, puede ser base operativa, hay diferentes formas de llamar. Encuentre el otro en la mitad del camino y transite de que le parece que es apropiado o no apropiado. Evite situaciones irritantes que provoquen temor. El miedo paraliza. El miedo inutiliza la mente del otro. Entonces, no tengan estas situaciones de irritabilidad, porque lo único que los va a llevar a esas situaciones estresantes. Haga preguntas cuando la respuesta ayude para llegar a conclusiones. Cite situaciones similares, que a veces puede haber determinadas recomendaciones, y por supuesto, solicite determinada acción en vez de ordenar. Hay que saber pedir. Hay que saber pedir. Entonces, cuando uno va corrigiendo y calculando, bueno, esta es una de las cosas esenciales que tienen que tener los jefes, ¿no? Y un jefe no solo tiene ideas en las que puede creer firmemente, sino que también está dispuesta a correr riesgos necesarios para poder probarlos. Y esta última cualidad requiere verdadero valor y es esencial para la dirección. Una mirada rápida a su alrededor le va a demostrar que el verdadero jefe es un constructor. Y cuando digo es un constructor, es porque todos los días nosotros somos los que construimos. Y la mejor es conocer el propio trabajo, la parte operativa, vivir esto con una gran seguridad, evitar proyecciones que no sean vagas, y por supuesto que los objetivos tienen que ser realistas y ambiciosos, pero medibles. Y otro tipo de acción a aplicar es la disciplina. La disciplina debe ser considerada como un medio para motivar, y la mayoría de la gente que trabaja bajo este método, bajo un código de disciplina, inclusive yo en un momento definí conductas que esperaban de los colaboradores. ¿Por qué? Porque esto les va a permitir que no cualquiera haga lo que quiera. Pero también la autorregulación entre ellos, ¿no? Bueno, si yo me desvío de cuál es una conducta, bueno, mi compañero me puede venir y decir, no, mira, te estás desviando. Entonces esto es muy importante. Como dice un dicho, ¿no? Un barco en regla es un barco feliz. Y los trabajadores quieren saber qué lugar ocupan y qué esperan de ello. Entonces, la satisfacción individual, la productividad, son fruto de la disciplina. Entonces, la buena disciplina va a ayudar y asegurarnos de que cada empleado va a continuar trabajando de la mejor manera y tratando de no violar los derechos del otro, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque pasa también por el respeto, ¿no? Y los jefes ante una conducta inadecuada, bueno, la palabra disciplina a veces es desagradable, pero creo que es un medio, ¿no? No es punitivo, no es un castigo, en realidad es ver cuáles son los desvíos, ¿no? Y hoy en día en las disciplinas modernas no hay lugar para estas cosas punitivas, venganza o autoritarismo, yo soy el jefe, mi única verdad es, no, ya no va más. La disciplina puede también clasificarse en dos tipos, ¿no? Las autoimpuestos y la autoritaria. La primera se origina en el propio individuo, ¿no? Y es la respuesta espontánea a un jefe apto. Y es un impulso interior, ¿no? Tiene un anhelo, una voluntad. Y una disciplina que se impone voluntariamente, el empleado mismo puede hacer lo que debe, pero su superior lo ha infundido al deseo intenso de hacerlo. Entonces, tengan en cuenta este tipo de disciplina, ¿no? Porque la disciplina autoritaria, bueno, procede de una autoridad reconocida, de utilizar el temor para lograr que se cumplan las cosas, costumbres, reglas, normas, no es recomendable. Es extremadamente no recomendable esta disciplina autoritaria, porque no van a lograr
que la gente colabore, no van a lograr que la gente tenga confianza. Y la fuerza máxima de la disciplina radica en la certeza de la aplicación, y con mucha frecuencia las personas a veces se encuentran con este tipo de jefes, directivos, y la verdad que a mí me da muchísima tristeza, pero bueno, esto es una realidad. Entonces, fomentemos la disciplina espontánea, que sea eficiente y eficaz, y que podamos administrarla de la mejor manera. Y estas consideraciones son necesarias, pero la disciplina efectiva, hasta donde es posible, no deben existir titubeos sobre la forma en que un jefe debe reaccionar ante una situación. Y se tiene que proporcionar la información al otro, la adecuada, oportuna y básica, pero se tiene que dar. Hay que evitar los giros súbitos en esto de la aplicación de estas prácticas, que a veces suceden, ¿no? Hágalo así porque yo lo digo. No va más. Las explicaciones y las sugestiones son poderosas herramientas para poder hacer que la gente quiera hacer lo que tiene que hacer, pero por propia voluntad, no por imposición. Pero cuando se logra esto, todos vamos a potenciar esta fuerza de trabajo y de ganas, ¿no? Y vamos a salir de la mediocridad, como digo yo. Y las limitaciones psicológicas, y a veces que esto genera alteraciones emocionales, también pueden dar como resultado algunas dificultades en el comportamiento y que requieren de alguna acción disciplinar. Entonces, si bien los desórdenes físicos pueden no ser por culpa de un jefe, o el no conocer la incapacidad que tiene, sin embargo, a veces hay resultados en que el jefe cree que el empleado sea el faltista voluntario, el perezoso. Bueno, acerquen posiciones, hablen con el otro. El empleado, a veces emocionalmente inestable, suele estar caracterizado por esta irritabilidad, por el mal humor, por la indiferencia. Bueno, hablen. ¿Qué le pasa? ¿Qué sentimientos le generan? Y ahí es donde ustedes van a ver que es útil conocer el temperamento de sus empleados, utilizar esta información. Y por supuesto que acá vamos a cómo hago la selección, ¿no? De personal, porque yo les conté la definición de puesto. Bueno, definan cómo pueden promocionar el cargo. Lo mejor que nos puede pasar, no sé por qué, pero muchas instituciones cuando tienen que promocionar un cargo, sacan avisos en el diario y promocionan y buscan gente externa. A mí siempre me gustó promocionar internamente, entonces yo tenía definido qué era lo que yo quería en base a la definición de puesto y cómo llamaba selección para los cargos. Por supuesto, lo que yo les exigía como requisito es lo que ustedes ven acá: presentar su currículum, tendrían que ser licenciados. Yo soy partidaria de que todos aquellos que ocupan un cargo de supervisión, jefatura o algún cargo, tienen que ser licenciados en enfermería. Acreditar experiencia, si es posible. Acá tienen que definir ustedes para el cargo que ustedes quieran, si son 10 años, son 5 años, o quizás, si la promoción es interna, quizás decidan que esto no es excluyente y alguien que no tiene experiencia, pero sí tienen cualidades y habilidades y pasan la selección de personal, pueden hacer o pueden tener algún curso de capacitación en gestión, ¿no? O haber desempeñado algún cargo en alguna otra institución, depende. Antecedentes, que esto es lo que decía, por supuesto que vamos a una entrevista personal, y después vamos a una evaluación escrita, después vamos a todo lo que Recursos Humanos define, que son los psicotécnicos, pero primero esto, ¿no? Primero evaluamos esto desde la dirección de enfermería, después pasa al sector de recursos humanos. ¿Cuáles son las funciones? ¿No? Bueno, el supervisor tiene funciones varias, ¿no? Pero la función de administrar los servicios. Y para esto tiene que haber un programa anual, tiene que estar planificado, no podemos estar todos los días viendo a ver qué hacemos hoy, no tiene que haber una planificación mensual, que se vaya ejecutando, porque así como nosotros controlamos a los colaboradores, las directoras o los jefes de departamento también tenemos que tener este plan y también tienen que controlar a los supervisores. Entonces, con esto me refiero a la estrategia. Bueno, ¿cuál es la aplicación
que vamos a lograr con los objetivos específicos de cada uno de los servicios. ¿Es el mismo objetivo el de terapia intensiva, de neopediatría? No, son servicios diferentes. Pero cada uno tiene que definir qué es lo que quieren para este año, cuáles son las actividades de capacitación que van a llevar, cómo lo van a hacer, cómo lo van a analizar, cómo van a proyectar, no solamente el recurso humano, también el recurso material. ¿Por qué? Porque esto va a variar dependiendo de qué, dependiendo de muchas situaciones. Por ejemplo, el presupuesto. Los presupuestos son anuales. Yo como directora el presupuesto lo armábamos en agosto, lo presentábamos al director general, y los presupuestos vienen aprobados en octubre y noviembre, pero en agosto ya hay que empezar a armar los presupuestos. Controlar los servicios que son terciarizados, porque a veces nosotros tenemos servicios terciarizados, porque tenemos, por ejemplo, bombas de infusión, AcuCheck, que son incomodatos. Entonces, ¿podemos decir que son servicios terciarizados? Y sí. ¿Tienen control? Sí. Hay que tener un análisis de lo que tenemos y ver cuáles son las necesidades para el próximo año. Sí. Hay que reparar. Hay que aumentar los presupuestos. Hay que comprar más respiradores. Hay que comprar más máscaras total. O hay que comprar más chata. Porque si a mí se me rompió la chata, no puedo decir al paciente no tengo chata. Bueno, para esto hay que trabajar con los presupuestos. Hay que gestionar la contratación del recurso humano, ¿no? Y la dirección, una de las funciones más importantes es esto. ¿Qué pasa con las licencias programadas? La licencia anual. Yo tengo que planificar. No puede ser que la gente esté de vacaciones, eran 4 enfermeras, se fueron 2 de vacaciones, me quedé con 2 y no me di cuenta. ¿Yo qué les recomiendo? Bueno, nosotros, ustedes saben que la ley de contrato de trabajo dice que de octubre a abril están los periodos de vacaciones. Bueno, lo que trataba era de llegar a acuerdo con la gente, de poder tener correlatividad en las vacaciones. ¿Para qué? Para poder hacer un contrato eventual por periodo de vacaciones y tener la cobertura de octubre a marzo con un único contrato, pero cubría 10 personas de vacaciones. Bueno, esto hay que verlo, esto hay que planificarlo. Controlar si tienen cambios de licencia, o sea, yo digo cambios entre colegas o con las direcciones de enfermería. ¿Por qué digo esto? Porque los cambios entre colegas es recomendable, a mí me da un muy buen resultado, y lo mismo para con las direcciones o con la jefatura de departamento, porque cuando yo necesitaba, ellos me ayudaban, y cuando ellos me necesitaban, yo como directora estaba, pero hay que tener un control. Entonces hay que llevar un registro, las devoluciones y todo eso. Lo mismo nos pasa con las licencias por examen, periodos de maternidad, paternidad, etcétera, ¿no? Otra de las cosas que tienen dentro de las funciones, tanto los directivos como los jefes, es tener interrelación con los diferentes servicios o subsectores de apoyo. Esto es muy importante. El vínculo de relación con farmacia, con esterilización, con ropería, librería, mantenimiento. ¿Por qué? Porque enfermería, esta disciplina es transversal. Se relaciona con hemoterapia, con bioingeniería, con todos. Entonces esto es muy importante, que generemos vínculos de relación. ¿Cuál es el programa de dotación y la asignación del recurso? Y para esto hay que medir. Llegado en algún momento haremos algún otro charla relacionado a la importancia de los grados de dependencia, para saber cuál es entre la oferta y la demanda, la necesidad que yo tengo en esto de contar con el recurso necesario. Normas y procedimientos, bueno, esto es muy importante para saber cómo la gente tiene que trabajar y con qué debe trabajar. Y para esto tenemos que tener protocolos de atención. O sea, uno tiene que ver de qué manera, si es posible formar un comité es mucho mejor, pero de qué manera uno tiene estos programas, cómo están orientados. Por supuesto, yo tenía el comité de docencia, tenía el comité de infectología, seguridad de paciente. Bueno, estos son importantes que participen los jefes, que se involucren, pero también los invitaba a algunos colaboradores, porque
Es una forma de que escuchen y que vean cuáles son las problemáticas que tenemos para ver cómo lo podemos llevar a cabo. Hay que hacer auditoría retrospectiva, porque es la única forma de poder, yo puedo hacer incidental, pero también puedo hacer retrospectiva, tener un seguimiento de los registros de enfermería, los aspectos de los registros de enfermería desde el punto de vista legal, como siempre le digo, es lo que no está escrito, no está hecho, entonces es una forma de ver. Establecer pautas de trabajo, bueno, ¿qué quiero? ¿En cuanto a qué? Y en cuanto a las acciones que son independientes, porque nosotros tenemos un montón de actividades independientes, ver cuáles son las pautas de interacción con los diferentes coordinadores entre los diferentes turnos. Esto es muy importante, la comunicación entre todos los jefes y coordinadores de los diferentes turnos, porque todos tenemos que tener un único mensaje. La responsable es la directora o la jefa de departamento. Pero el objetivo es que exista continuidad, que todos digan lo mismo. Por eso siempre recomiendo a la directora o a la jefa de departamento que por favor escriban las cosas, porque las palabras o la interpretación del otro puede ser diferente. Hay que convocar a reuniones mensuales. Y cuando digo convocar a reuniones mensuales es que yo debo darle al otro, yo siempre lo hacía el 1 de enero de cada año, cuáles son las reuniones que tenemos programadas. Pero las reuniones no tienen que ser siempre a la mañana, no puede ser que la reunión sea siempre dentro del horario de 8 a 16. No, el horario tiene que ser a la mañana, a la tarde, a la noche, porque hay 5 turnos de enfermería. Entonces, si yo el 1 de enero le doy cuáles son las reuniones de todo el año y en cuál es el horario, nadie puede decir que no sabía. Pero esto hay que planificarlo, esto hay que escribirlo y hay que suministrarlo a los supervisores o a los jefes o a los coordinadores, el cargo que tengan. Y otra de las cosas que acordábamos en estas reuniones, que el que no podía venir por X causa, porque podía tener doble empleo, por alguna circunstancia, la decisión que tomábamos en conjunto se comprometían al cumplimiento. Para esto existía una minuta donde se registraban los temas que cada uno de los jefes traían o de los coordinadores. Por supuesto que yo separaba a los jefes por un lado y los coordinadores, o sea, yo no tenía el cargo de supervisión, yo tenía la directora que era yo, los jefes de servicio y los coordinadores de turno. Entonces separaba a los jefes de los coordinadores, pero hacía reuniones para poder estar informadas y para poder comunicarles hacia dónde íbamos y cuáles eran nuestros objetivos, pero en diferentes horarios. Implementar cuáles eran los mecanismos de comunicación, porque algunos pueden ser vía telefónica, hoy en día está muy de moda el WhatsApp, o vía mail, o algunos, por ejemplo, nosotros usábamos el Drive, era un muy medio de comunicación de estar informado, pero bueno, esto es importante que ustedes definan. Y por supuesto, yo siempre dije que epidemiología y seguridad de paciente, como es transversal a la organización, siempre tienen que depender del director general. Pero bueno, cuando yo inauguré la dirección de enfermería en el sanatorio, no estaba en ese momento, no estaban dispuestos a tenerlo, así que cuando inicié tenía los kinesiólogos a cargo, los nutricionistas a cargo, seguridad de paciente a cargo y también epidemiología. Porque una de las cosas que hemos definido desde la dirección es que todo lo que tenía relación, contacto con el paciente, estaba bajo la dirección de enfermería. Después, bueno, vinieron otros directivos y a partir de que vinieron los otros directivos fueron cambiando, entonces a partir de ahí logramos que seguridad de paciente y epidemiología dependieran del director general. Entonces, es muy importante que definan el puesto, ¿no? Así como yo les venía diciendo, y las actividades. Y por supuesto, como les contaba, las funciones, ¿no? Esto de liderar, de asegurar el recurso humano, el recurso material, ver cómo son los pases de guardia. Es muy importante tener presencia, ¿no? Verificar si se cumplen o no las tareas asignadas, observar cómo implementan o cómo hacen los cuidados. Y para esto yo tengo que acompañar. Para poder observar cómo trabaja el otro, tengo que acompañar.
Entonces, esto es muy importante desde el punto de vista del rol que tienen en esto de las actividades. Y por supuesto, gestionar los servicios, como yo recién les decía, de interrelación con las otras áreas, ya sea mantenimiento si se rompió algo, o bioingeniería si cuentan o no con el servicio de ingeniería, controlar los inventarios. Hay que hacer inventario de aparatología. Yo no puedo no saber con qué recurso material cuento. Yo no puedo no saber cuántas bombas de infusión tengo. No puedo no saber cuántos pies de suero tengo. ¿Cada cuánto lo hacíamos? Una vez al año, no es más que una vez al año. Pero a partir de lo que tengo voy a poder hacer el presupuesto para el año que viene. Y así sucesivamente, ¿no? Hay que notificar las novedades y hay que compartirlas, por supuesto que con la dirección, pero principalmente con los jefes. Hay que orientar al personal del nuevo ingreso, no puede un personal ingresar hoy y hacerse cargo de los pacientes, entonces hay que hacer esto de mentoring, acompañarlo. Algunos, yo no había definido cuánto era el tiempo, porque depende de la actitud y la aptitud de cada uno de los colaboradores. Hay gente que rápidamente se inserta en el mercado laboral, y en la institución, entonces a lo mejor requiere una semana, a lo mejor el otro requiere 15 días, así que nosotros éramos adaptables a la necesidad del nuevo ingresante, pero sí hay que orientarlos y hay que guiarlos. Ver cuáles son los cuidados necesarios para el paciente y la familia, de qué manera los implementamos, controlar la confección de los registros, coordinar labor con los otros sectores, ya sean las mucamas, o puede ser de acuerdo al quirocama en cada una de los servicios de las áreas. Esto es algo muy común en las instituciones, que rápidamente necesitamos camas. Bueno, hay que hacer una buena coordinación con el sector que dirige las mucamas, ver cuáles son las indicaciones médicas y por supuesto el briefing sería lo ideal, donde haya reuniones con el equipo médico, el equipo de kinesiología, y poder hablar de los pacientes y de las necesidades, verificar y dar cumplimiento a las recomendaciones, porque nosotros también podemos recomendar qué pensamos de este paciente desde el cuidado. Incentivar a que participen los enfermeros en estas actividades, ¿para qué? Para poder aumentar el nivel de comunicación, y esto va en beneficio del paciente y por supuesto de todo lo que es el entorno. A veces también nos tenemos que ocupar de situaciones de traslado, de derivación, de óbito. Bueno, tiene que haber una norma de procedimiento, quiénes son los involucrados, de cómo se hacen. Bueno, esto tiene que estar escrito, además está decirle, hay que desarrollar un manual de procedimiento. Hay que controlar el estado de higiene de los pacientes. Y cuando digo esto, no es que todos los días el jefe o el coordinador tiene que controlarlo, pero sí en forma azarosa tiene que controlar cuál es el estado, tiene que ver cuáles son las venoclisis, cómo están, la permeabilidad, las vías centrales, los tubos endotraqueales. Bueno, hay que controlar. El control es importante para saber si algo está mal. Y por supuesto que hay que tener registros estadísticos. Esto es muy importante para poder medir. Hay que hacerlo en porcentaje, hay que presentarlos a las direcciones, hay que hacer las memorias. Bueno, ¿qué hice yo durante todo este año? Bueno, tiene que estar escrito. Y por supuesto, presentada a las direcciones. Hay que ver también cómo gestionamos los elementos que necesitamos en tiempo y en forma, ¿no? Cuando hablamos de estas actividades, yo le digo actividades relacionadas con el paciente. Bueno, ¿qué hago yo con el paciente? ¿Planifico la atención? ¿Identifico la prioridad? ¿Controlo? ¿Educo? ¿Qué hago? Porque yo tengo actividades relacionadas con el paciente. ¿El paciente tiene estudios? ¿Me garantizo que se realizan los estudios? ¿Es el rol del supervisor, del coordinador? Sí. Hay que controlar, hay que evaluar, hay que informar, hay que visitar a los pacientes, hay que hacer la encuesta de calidad, hay que ejecutar esta atención. Y por supuesto, también hay que evaluar qué están recibiendo los pacientes. Y esto es diálogo, esto es entrevista. También tienen que coordinar, como recién les decía, ¿no? Con el resto del equipo, la interacción.
con el equipo médico, con la familia. Hay tareas administrativas que a veces no les gusta, que les resulta engorroso, pero es la única manera de tener el material en tiempo y en forma. Hay que gestionar el personal, ver cómo se hace la distribución, qué pasa cuando hay ausentismo. Esto tiene que estar definido. ¿Hay imprevistos? Sí, siempre hay imprevistos. Pero si yo tengo lo previsto organizado, el imprevisto no va a ser un incendio. Entonces, también hay que tener tareas asignadas y de acuerdo a que a nivel de preparación de nuestro personal. Hay que hacer actividad de docencia, para esto hay que actualizarse y hay que tratar de impartir la enseñanza en el personal. Y algo que tenemos, como siempre digo, falencia, la investigación. Debemos estudiar métodos de trabajo, debemos tratar de participar en alguna de las actividades de investigación. Si podemos, estaría buenísimo. Bueno, espero que les sea de utilidad esto que acabo de compartir. Yo la verdad que para mí ha sido un gran placer ser la primera directora en el ámbito privado en Capital Federal. Tuve muchas entrevistas con varios para tratar de posicionar. Mi idea era, dije, bueno, soy la primera directora, algunos se va a contagiar y van a posicionar a otras direcciones. No tuve suerte, tardamos 5 años, recién en el 5.º año hubo 2 instituciones que nombraban las direcciones de enfermería. Recuerdo una vez una entrevista con un director general que decía, bueno, no, pero es una cuestión de cartel. No, 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 no es una cuestión de cartel, es una cuestión de posición. Nosotros tenemos la suerte que así como yo he sido la primera directora en Capital Federal, tenemos colegas que son directores de hospitales. Bueno, ahora hay un subdirector de un hospital en Tucumán. O sea, esta profesión sigue creciendo. Pero así como les conté que después de 5 años hubo 2 instituciones que nombraron las direcciones de enfermería, bueno, también les cuento de que hoy en día esas 2 direcciones se perdieron, porque no se pudieron sostener. ¿Cuál es la causa? No les puedo decir, porque desconozco cuál es la causa, pero pasaron a tener direcciones de enfermería y hoy han vuelto a tener jefaturas de enfermería. Pero bueno, tenemos que seguir trabajando, ojalá a futuro haya muchas direcciones de enfermería. Creo que es una disciplina que se merece su lugar y nosotros tenemos que contribuir a ello. Les mando un saludo muy grande y nos veremos en el próximo encuentro. Muchísimas gracias.